Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, profesora María Serrano Fernández, que es la cátedra en la que colabora tanto la Universidad Pablo de la Vida como el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Esta tarde tenemos la suerte de que nos acompaña un compañero, un notario de Barcelona, porque esto de el epíteto que pone en el programa es notario y sigue siendo notario hasta el último día que está en la tierra. Y don Enrique Brancos y Núñez, que es un notario y que nos va a hablar de inteligencia artificial y función notarial. Seguro que nos va a contar muchas cosas muy interesantes en este mundo que se nos viene encima de la inteligencia artificial. Y sin más, le cedo la palabra a don Andrés Rodríguez Renaud. Muchas gracias, querida Presidente. Comenzamos, como siempre, reconociendo el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que nos acoge en esta sede del Palacio de San Miguel, en Sevilla. A los que se hayan presentes en la sala, cuya presencia también les agradezco, y a los que están conectados virtualmente. Hemos tenido una demanda de solicitud de alrededor de 80 personas. Y hoy tenemos, como se ha comentado, la suerte de contar con don Enrique Brancos y Núñez. Es un lujo para nosotros, que va a hablar sobre inteligencia artificial y función notarial. Él accedió al notariado con 26 años y ha ejercido la profesión básicamente en las provincias de Barcelona y de Gerona a Girona, pues hasta este mismo año. Precisamente en su universidad, la Universidad de Girona, ha sido profesor asociado de Derecho Civil durante muchos años. Entre sus muchos méritos profesionales y académicos se halla su pertenencia a instituciones del prestigio como la Comisión de Codificación de Cataluña, el Observatorio de Derecho Privado de la misma comunidad o la Academia de Jurisprudencia y Legislación, también de Cataluña, o es vocal igualmente desde 1996 de la Fundación Nogueras. Su amplia trayectoria profesional ha sido reconocida con la Gran Cruz del Mérito Civil y con por 2 veces, con el reconocimiento de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En su faceta internacional ha pertenecido al Consejo del Notariado de la Unión Europea, ha formado parte de su representación, donde presidió precisamente la comisión sobre lo que se llama el Act Authentique, es decir, el documento notarial. Y es asimismo autor de numerosísimas publicaciones, más de 60 en distintos ámbitos del derecho notarial, en sectores muy rompedores, uno de ellos precisamente el sector del blockchain, la inteligencia artificial, etcétera, donde es una auténtica autoridad, y es lo que nos trae a partir de ahora. Les recuerdo que el chat está abierto para quienes desean intervenir en remoto. Pueden hacer las preguntas, las observaciones por escrito, las administraremos al final de su intervención para plantearse. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Cuando quieran. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio al Notariado de Andalucía, muchas gracias a la cátedra también. Bueno, espero que podamos responder a las expectativas en un tema que es, por una parte, novedoso y por otro, que tiene pues una base técnica que es fundamental entender. Es decir, y por eso empezaré analizando un poquitín lo que es la base técnica de la inteligencia artificial. Porque solamente conociendo esta base técnica de la inteligencia artificial sabemos lo que le podremos medir, hasta dónde podemos llegar, hasta quién es responsable de qué. Es decir, si no tenemos un buen análisis inicial, difícilmente llegaremos a conclusiones acertadas. Y se ha hecho una especie de mito de la inteligencia artificial, es un arcano que parece que es incomprensible para los humanos. Me gustaría también deshacer esta idea y llegar a la conclusión de que más o menos en su estructura esencial se comprende lo que es y cómo se articula. Bueno, la inteligencia artificial no puede entenderse ni definirse sin antes hacer referencia a los Big Data.
Se calcula que el total de datos creados, capturados, copiados o consumidos en el año 2025 asciende a 200 zettabytes, que son 200.000 millones de terabytes. Es decir, dicho en bytes, son un 200 seguido elevado a la 21 potencia. Estos Big Data proporcionan un caudal de información disponible que no tiene precedentes en la humanidad. O sea, nunca el hombre había sido capaz de acceder a tanto dato. Ahora vamos a ver cómo funciona el almacenamiento de estos datos y el acceso a estos mismos datos. Todo se fundamenta en lo que se conoce como, técnicamente es álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un sistema binario compuesto de ceros y unos. Es decir, nosotros trabajamos en base decimal y el sistema binario trabaja sobre dos cifras, 0 y 1. Esto, transformado a impulsos eléctricos, significa encendido, apagado. Y a través de los chips de silicio, que según la intensidad del voltaje dejan paso o no a la electricidad, hace de interruptor el chip de silicio, interruptor en serie con operaciones que se realizan en nanosegundos y con una capacidad de cálculo inmensa a base de ceros y unos. Es decir, para transformar una base decimal a una base binaria, vamos a poner un ejemplo sencillo. Nosotros tomamos el número 41 y tenemos que dividir por 2. De 41 dividido por 2 son 20. Nos queda un residuo de 1. Este es el primer 1. Luego dividimos 20 por 2 y nos da 10. Residuo 0. Y por tanto, la segunda cifra será un 0. Dividimos 10 por 2, 5. Nos da un residuo de 1. 5 dividido por 2, 2 con un residuo de 1. Y el 2 por 2, y luego ya dividimos y nos queda un último residuo de 1 al dividir este residuo que nos ha quedado. Total, el número 41 en sistema binario es 1, se lee al revés. 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Vale? O sea, encendido, apagado, encendido, apagado, apagado, encendido. Para convertir este mismo impulso a sistema decimal, lo que se toma se calcula la potencia de 2 por la casilla que tiene cada 1 y cada 0 menos 1. Y por tanto tendríamos una primera cifra que sería 2 a la quinta. La primera cifra era un número 1, serían 32. La segunda cifra, 2 elevado a la cuarta, pero como el número era un 0, multiplicado por 0 es 0. Por tanto, no cuenta. La tercera sería 2 a la tercera y como era un 1, 2 a la tercera potencia es 8. Pues vamos sumando así y nos llegamos otra vez al 41. Entonces, para decir hola en sistema binario, lo que escribimos es el número en código ASCII que transforma, digamos, las cifras a letras. La letra H es el número 104, por tanto será un 011010000. La H de hola, si decimos hola. La O será un 0110111 y así sucesivamente. Con los colores se hace lo mismo. Es decir, nosotros tenemos los 3 colores fundamentales y cada uno de estos colores tiene su numeración y se traduce a impulsos de abierto cerrado electrónico. A partir de aquí, esto nos permite almacenar toda la información que entra en Internet, todos los archivos, todo, o sea, todo el mundo mundial. Y también llegar a luego procesar y tratar toda la información contenida en todos estos almacenes. O sea, esta información es almacenada, depurada, procesada y de ahí se sacan conclusiones. Hay 2 herramientas estadísticas fundamentales. Uno, que son los clasificadores estadísticos que agrupan por similitud, o sea, cosas iguales las van agrupando.
y otros son los regresores estadísticos. Los regresores estadísticos funcionan a través de unas variables explicativas que nos dan una variable, o sea, una variable dependiente. La explicativa nos lleva a una dependiente. Y con eso, en un eje de abscisas y ordenadas, se establece una recta que se llama recta de regresión con dos elementos fundamentales que son el coeficiente de correlación, que nos da la bondad de la recta, y el coeficiente de dispersión, que son los datos que tenemos si se alejan mucho o no de esta regla. Esto diríamos que esto casi no es inteligencia artificial, esto es estadística de lo más elemental, ¿no? Pero luego ya entramos en algo más sofisticado, son los árboles de decisión. Esto no hay que explicarlo, o sea, una decisión trae otra y se va ramificando hasta llegar a una final. Y lo que está funcionando hoy en inteligencia artificial fundamentalmente, que son las redes neuronales. Estas redes neuronales funcionan con unas entradas, que son unos atributos, que estas entradas se multiplican por lo que se llama el peso, es decir, la importancia que tiene este dato. Luego, por tanto, un dato podrá tener una influencia mayor o menor según su peso. Hay que eliminar los sesgos. Los sesgos están de moda en el tema de las diferencias de género. Es decir, como muchos de los datos están pensados para un mundo masculino, se pierden muchos datos que equipararían a la mujer. Y entonces hay que estar eliminando sesgos de estos que vienen introducidos históricamente. Y entonces tiene unas unas salidas, hemos visto unas entradas, unos atributos de salida, en principio tendrá tantas entradas como salida, y que esta red neuronal solamente da salida cuando el valor que se ha introducido llega a un valor crítico, y este valor crítico se llama función de activación. Y entonces esta función de activación de todos los datos, los que son relevantes, son a los que le da salida. Aquí, claro, diríamos, estas redes neuronales no tienen una sola capa, pueden tener hasta miles de capas que van filtrando, procesando y reprocesando los datos. Y la forma de tratar estos datos y darles su importancia, la forma estadística, son los algoritmos. Los algoritmos permiten el tratamiento de esto. De estos algoritmos, algunos se han hecho famosos. Podemos hablar del algoritmo de Dijkstra, que era un matemático, y que en un sistema de grafos, que hay puntos, nos permite encontrar el camino más corto entre un nodo inicial y, después de hacer todo un recorrido, el nodo final. El algoritmo A+, que añade ahí una función de coste. Puede suceder que en este camino haya aspectos, diríamos, o tramos que tienen mayor valor que otros, que es lo que... El algoritmo, el Minimax. El Minimax trata de optimizar las operaciones, diríamos, los nodos propios, buscarles el mayor valor, y el del adversario, buscar el que le generaría menor valor al adversario. Así como los dos primeros se utilizan sobre todo en sistemas de navegación o para robots móviles para designar trayectorias, este Minimax es obvio, es el del ajedrez. Es decir, que se estudian las propias jugadas y a ver qué réplica puede tener el contrario. Y a partir de aquí o se optimiza la que mejor nos resulta a nosotros y que peor opción le da al contrario. Luego, unos algoritmos, los genéticos o recombinantes, que se buscan. Esto se llaman genéticos porque el sistema es el propio del estudio de los genes. Es decir, se rompe los resultados, varios resultados se rompen, se recombinan y se van depurando hasta que se llega a la solución ya que no admite mejora alguna. Luego, algoritmos que funcionan
el KNN por nivel de vecindad, comparando los atributos de cada elemento. Esto se utiliza, por ejemplo, para la investigación del cáncer. Es decir, el cáncer tiene una serie de, diríamos, de atributos, y entonces, a través, bueno, no sé si es lo propio de hablar en Sevilla en estos momentos de las mamografías y las ecografías, pero permiten, si tiene 3 millones de cánceres de mama y 3 millones de tumores benignos, se introducen todos estos datos y el algoritmo nos identifica si la imagen que tenemos encaja dentro de unos o encaja dentro de otros. Máquinas de soporte vectorial, que esto es cuando los datos están muy mezclados, los estira en n planos, que los separa, luego los divide y permite tratar, diríamos, los datos separadamente. El algoritmo de Bayes, que funciona por probabilidades, es decir, la probabilidad de que se produzca un evento A si se da B es igual a la probabilidad de que se dé A y B, y se divida por B. Recordarán un yate que se hundió el verano pasado en Sicilia, se llamaba Bayesian. El dueño del yate se hizo riquísimo a base de este algoritmo y por eso le puso este nombre. Lo que pasa es que el algoritmo funcionó, el barco, pues desgraciadamente no. Los algoritmos Camins, que funcionan a través con grupos o clústeres buscando un centroide, el elemento inicial de este grupo, que esto se puede hacer a través de medias, medianas, diferentes formas. Es decir, al final son formas de tratar de filtrar toda esta inmensa información y llegar a lo que es, diríamos, a la información que nos interesa para tratar o que nos interesa para las preguntas o las dudas que tengamos. Estas redes neuronales, por tanto, funcionan por capas. Puede haber muchas capas, coinciden las entradas y las salidas. La entrada tiene valores numéricos. A estos valores numéricos se le asignan unos pesos en función de la importancia de cada entrada en la salida final. Se eliminan los sesgos y se busca la función de activación para que le dé salida o no, si es relevante o no es relevante el dato. Estas funciones de activación son distintas. El ReLU, que toma valores de 0 y anula los negativos, que se utiliza para trabajar en imágenes. Las sigmoides, que diríamos privilegia los elementos centrales porque la razón de cambio es más al centro y por eso forma una función de S. O sea, realmente son herramientas de estos algoritmos, herramientas de tratamiento informático. Entonces, el proceso en estas redes neuronales se inicia por un entrenamiento de la red neuronal. Ahí se introducen unos datos y entonces el entrenador, que así se le llama, lo que intenta es minimizar el error entre la salida predicha y la salida que debería ser la real. Y para eso se utiliza el llamado algoritmo de descenso de gradiente, que va minimizando los errores hasta que llega a un mínimo tolerado, que es la tasa de error. O sea, muchas veces estos sistemas no funcionan al 100%, sino que están funcionando a base de filtrar, pero si funcionara la tasa de error sería 0, seguramente se griparía el sistema y no seguiría avanzando y pasando a las capas sucesivas. Es decir, que se fija una tasa de error. A partir de aquí se sigue una validación a través de validaciones cruzadas, se hacen iteraciones de grupos de datos y se ponen en distinto orden para ver si arrojan el mismo resultado. Y luego las matrices de confusión, que se comparan las predicciones con respuestas reales. Normalmente estos sistemas, pues estas redes neuronales pueden pueden basarse en sistemas de aprendizaje que se llaman etiquetados. O sea, que el entrenador le da la etiqueta y dice, mire, esto es un perro, esto es un gato.
y entonces él va descubriendo las características de una imagen de un perro y de un gato y a partir de aquí pues separa perros de gatos, o a través de sistemas no supervisados que descubren los patrones por sí mismos, creando rasgos comunes de toda esta nube de información inmensa que tenemos. Obviamente, los sistemas que tratamos normalmente son sistemas supervisados. Entonces, el modelo puede llegar a evolucionar mediante mecanismos de recompensa. Es decir, los mecanismos de recompensa, que son mecanismos de aprendizaje que pueden funcionar por imitación o por replicando acciones de expertos humanos, lo que tendría que ser, por mutando o seleccionando las mejores versiones, las que dan mejores resultados, o optimización mediante métricas que ya se han preestablecido. Hay muchos sistemas, pero que al final se produce pues este mecanismo de recompensa. Lo que permite es que el sistema por sí solo actualice sus parámetros, ¿no? Actualice sus parámetros. Ahora bien, a partir de aquí, el debate que se nos presenta, o la pregunta que se nos presenta, es la que nos hacemos todo, que es si lo que se llama el aprendizaje, el machine learning, puede escalarse mejorando su código y arquitectura hasta llegar a ser un sistema completamente autónomo. Y entonces, para encontrar la respuesta, yo me voy a Mistral. Y yo normalmente de estos sistemas prefiero Mistral que ChatGPT y los otros, porque Mistral es europeo. Y entonces ahí sí que tenemos que andarnos con cuidado y fomentar nuestros sistemas, porque si no, pues esto va a ser una colonización extranjera importante. Porque claro, las máquinas aprenden de este almacén inmenso de datos, pero si el almacén inmenso de datos está en manos ajenas, entonces quien controla es el que tiene el almacén de datos. Y le voy a Mistral y le pregunto sobre su futuro, si prevé que en el futuro podrá ser autónomo. Y me dice que no, dice porque precisaría recursos computacionales y datos ilimitados, lo que no es posible sin intervención humana. Requeriría capacidad de comprensión y manipulación de mi propio diseño, lo que hoy día no se da. Es decir, no puede variar su propia arquitectura. Dependo de datos para entrenar y mejorar. Sin humanos que recopilen, etiqueten o generen los datos, la calidad y relevancia de estos podría degenerar. Porque, claro, si los datos son malos, que ahora lo veremos, el resultado es malo. Requiere estructura física, servidores, energía, refrigeración, que solo los humanos pueden proporcionar y mantener. Y la inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma y carece de la capacidad intrínseca de desear su independencia. Esto responde Mistral. La gran pregunta es si, bueno, los humanos podríamos desconectar el sistema. La gran pregunta es si podemos desconectar la inteligencia artificial sin paralizar el planeta, que ese es el tema. Podemos hacerlo si las consecuencias pueden ser más complicadas. En cualquier caso, hay una regla unánimemente aceptada, que es que la calidad de los datos de salida dependerá de la calidad de los datos de entrada. Si el algoritmo toma datos falsos, forma conjuntos de datos falsos y el resultado es falso. Esta es una de las metas, el depurar los elementos de entrada que se ha tomado, como lo veremos, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. De este reglamento resulta esclarecedor el considerando 67, que dice: los datos de alta calidad y el acceso a datos de alta calidad desempeñan un papel esencial a la hora de proporcionar una estructura y garantizar el funcionamiento de muchos sistemas de inteligencia artificial, en especial cuando se emplean técnicas que implican entrenamiento de modelos. Es preciso instaurar prácticas adecuadas de gestión y gobernanza para lograr que los conjuntos de datos para el entrenamiento y validación y prueba sean de alta calidad, incluidas las etiquetas, prestando una especial atención a los posibles sesgos, especialmente cuando los datos de salida influyan en la información de entrada de futuras operaciones, especialmente cuando se refieren a datos históricos que perpetúan y amplifican la discriminación existente, que era uno de los sesgos que hablábamos, que perpetúan.
El reglamento, por tanto, como garantía de seguridad, está exigiendo el control humano directo cuando se trata de modelos de alto riesgo, o sea que hay control humano directo, no funcionamiento autónomo. En los modelos de inteligencia artificial generativa también hay las obligaciones de transparencia, documentación técnica, gestión de riesgos y indirectamente pues siempre hay algún medio de supervisión y control humano. La auditora Gemma Galdón, en una entrevista que publicó El País, manifestaba que la máquina no aprende sola. La idea de la caja negra responde más al marketing que a la realidad. Se quiere crear una aura mágica para quitarnos la capacidad de intervenir. Por ello, define la inteligencia artificial como un mero sistema de datos estadísticos y matemáticos. Y quien maneja el sistema es, al menos hoy, un humano. Es decir, que realmente se nos vende una idea de como un arcano a la inteligencia artificial, y cuando se ve realmente cuál es el mecanismo esencial de la inteligencia artificial, se ve que quien entra al dato, quien los valida, quien crea los algoritmos, sigue siendo un humano. Lo que pasa es que a efectos de responsabilidad y a otros efectos, pues vemos que lo que se intenta es crear esta cortina de humo, diríamos, que hace que sea intocable, diríamos, un sistema de inteligencia artificial y sobre todo las personas que están detrás. Hoy la clasificación de la inteligencia artificial, pues tenemos la predictiva, que extrapola datos conocidos a situaciones conocidas para reducir patrones de comportamiento, la interpretativa y la generativa. La generativa tienen por redes adversarias, se introducen contrarios y entonces estos contrarios se van oponiendo y hay un discriminador que trata de discriminar lo verdadero de lo falso hasta que no puede distinguir lo verdadero de lo falso. Luego también los modelos de difusión que se utilizan sobre todo en imágenes que crean como un ruido aleatorio que luego se va depurando y permite incluso pasar de texto a imagen y de imagen a texto. Pero lo que nosotros utilizamos fundamentalmente y lo que nos encontraremos, al menos en nuestra primera fase como notarios y que se está utilizando en el Centro Tecnológico del Notariado, son los LLM, que son los lenguajes de gran tamaño, que precisen palabras de modo secuencial. Es decir, obtienen y crean frases a partir de la probabilidad de que una determinada palabra vaya acompañada de otra u otras. Es decir, el sistema se obtiene a través de la introducción dentro de los almacenes de inteligencia artificial de millones de libros. Y con estos millones de libros y por probabilidad ve cómo se construyen las frases. Por eso a veces la inteligencia artificial nos da una mentira garrafal, pero la vende con una frase que nos convence. Y es que articula muy bien a través de estos sistemas de LLM. Lo que pasa es que estos desafíos, o esta LLM, tiene unos problemas intrínsecos. Uno, que presenta información falsa cuando no tiene respuesta. Es decir, una de las características de la inteligencia artificial es que no quiere pasar por tonta. Y entonces, si le preguntas una cosa y no tiene suficientes datos, ella te responde por lo que tiene, aunque el dato no sea cierto. Luego puede fácilmente presentar información desactualizada o genérica cuando el usuario está esperando una respuesta específica y actual. Es decir, jurisprudencia antigua, legislación derogada. Claro, todo esto está dando tumbos por estos almacenes y la inteligencia artificial a base de ceros y unos accede a esta información que no está actualizada y la mezcla con la actual. Y claro, y de ahí sale la confusión, o te puede salir, como me ha salido a mí, el Código Civil peruano en lugar del español. ¿No? Eso puede pasar. Luego, crea una respuesta de orígenes no actualizados y crea respuestas inexactas debido a la confusión terminológica en la que diferentes fuentes de entrenamiento utilizan
cuando utilizan las fuentes de entrenamiento la misma terminología. Yo hace poco buscaba un guía de turismo y me estaba mezclando las respuestas de las guías de turismo libres, los libros, las tradicionales guías, con el guía de turismo persona que te acompaña. Y me daba alternativamente información de una cosa u otra, quiere decir que no discriminaba correctamente. Para paliar estas diferencias que ya estamos utilizando los notarios, se utilizan los RAC, que es la generación aumentada por recuperación. Esto, el RAC recupera información relevante de fuentes de conocimiento autorizadas y predeterminadas, contextualizándolas en un ámbito más especializado. Es decir, coge fuentes ya más cercanas a nuestra profesión. Y entonces lo que le da la inteligencia esta generativa de gran tamaño, de lenguaje de gran tamaño, lo pasa por un segundo cedazo, que es ya el cedazo más especializado, y entonces va rechazando toda información que no cuadre con este sistema RAG. También se utiliza otro sistema, que son los sistemas de agentes expertos, que son agentes inteligentes, que se ponen, diríamos, a cooperar entre ellos, que son, el RAG es un sistema experto, pues puedes coger varios sistemas expertos que trabajen conjuntamente entre ellos y entonces utilizan de todo este almacén universal de datos, pues recogen información con sensores que pueden ser físicos o virtuales, aplican los diferentes algoritmos y analizan los datos, deciden acciones. Pueden ajustarse además con modelos de éxito o fracaso también, es decir, si da un resultado correcto o una consecuencia que luego no es viable en la realidad. De todas formas, estos son nosotros donde estamos hoy es en estos lenguajes de gran tamaño con los RAGs que van acotando, especializando el lenguaje de gran tamaño. Este inmenso e impredecible impacto de la inteligencia artificial se ha tratado de encarrilar en la Unión Europea a través del reglamento del 2024-1689, el reglamento de inteligencia artificial, y luego una directiva, que es la Directiva de Productos Defectuosos, que está de 23 de octubre de 2024. El reglamento en estos momentos está en trámite de prórroga y modificación parcial, que se conoce como el paquete Omnibus Digital de la Comisión Europea, que supongo que esto ya se ha visto en los periódicos. La regulación, como veremos, es muy sensata, es muy buena, pero viene a la cabeza enseguida una afirmación de Francesca Bria, una especialista italiana, que dice, bueno, vamos a ver si en Europa, con una regulación tan ajustada y a la vez tan restrictiva, vamos a ser la colonia digital mejor reglamentada de todo el mundo. Porque, claro, todo esto quiere decir que estamos quitando libertad al acceso y a los resultados. Y entonces, claro, esto también acota, diríamos, las posibilidades de la inteligencia artificial. Y aquí hay un choque, obviamente, entre Europa y el reglamento europeo y los grandes operadores de Gemini, de ChatGPT, de todas estas grandes firmas internacionales que lo que quieren es, por una parte, libertad y, por otra, poca imputabilidad del resultado cuando el resultado no es el correcto. La Directiva de Productos Defectuosos trata los sistemas de inteligencia artificial como producto y bajo un esquema de responsabilidad objetiva, es decir, independiente de culpa de negligencia. Responsabilidad por resultado. Aborda temas, es bastante extenso, igual que el reglamento. El reglamento tiene 170 y tantos considerandos, 180 y 150 y pico artículos, o sea, no se acaba nunca.
y aborda la creación, desarrollo, actualización, carga de la prueba, tipología de daños, plazos de responsabilidad de los sistemas de inteligencia o modelos de inteligencia artificial. Pero excluye de la protección, y eso sí nos interesa, a las personas jurídicas y a las personas físicas cuando emplean los sistemas para uso profesional. Por tanto, el notario como profesional no queda amparado por esta responsabilidad de producto. Sí, en cambio, puede quedar afectado por disposición del reglamento como responsable del despliegue. Es decir, responsable del despliegue es la persona física, jurídica o autoridad pública, órgano u organismo que utilice es el artículo 3, que utilice un sistema de inteligencia artificial bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. Por tanto, nosotros, cuando utilizamos inteligencia artificial, sí que podemos ser responsables de despliegue de la inteligencia artificial. ¿Cómo articula o cómo trata, diríamos, de orientar todo este mundo de la inteligencia artificial el reglamento? El reglamento establece unas áreas prohibidas a la inteligencia artificial, unas áreas de alto riesgo, unas áreas que denomina de riesgo sistémico y modelos de uso general. Se prohíben prácticas de inteligencia artificial para tener una cierta orientación de por dónde van los tiros, las técnicas subliminales deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objeto o al efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona. Las que exploten vulnerabilidades de persona física o jurídica con el efecto también de alterar el comportamiento. Las que sirvan para evaluar o clasificar personas físicas o colectivas atendiendo su comportamiento social, características personales, personalidad. Los riesgos, las que analicen riesgos de que una persona cualquiera pueda cometer un delito. Luego, la extracción no selectiva de imágenes faciales de la calle, de donde sea, si no está autorizado. Sería, sobre todo, la identificación biométrica remota en tiempo real, salvo los casos que la autoridad judicial o administrativa lo permita, previa evaluación de impacto y proporcionalidad de la medida. O sea, hay todas estas áreas que se consideran totalmente sensibles, no se permite a la inteligencia artificial ni siquiera que entre, y menos que adopte decisiones automáticamente sobre estos terrenos o que dé conclusiones sobre estos terrenos. Luego, los sistemas de alto riesgo que comprenden la biometría, infraestructuras críticas, estudios de formación profesional, acceso a autoempleo, servicios públicos, migración, asilo, gestión de control, control fronterizo, administración de justicia, procedimientos democráticos, o bien productos cuya seguridad está en el anexo 1, que va desde los vehículos, redes ferroviarias, aviación, juguetes que incorporan hasta 20 disposiciones que incorporarían en su funcionamiento inteligencia artificial. Estos están clasificados como sistemas de alto riesgo. ¿Qué hace el reglamento? Exige que estos sistemas estén autorizados tras rigurosa homologación. Entonces, hay que llevar una gestión de riesgos, identificar, analizar y minimizar los riesgos, unos métodos de gobernanza de datos, es decir, los datos de entrenamiento, validación, prueba, tienen que ser, dice el reglamento, relevantes, representativos, libres de sesgos y con calidad comprobable, y se debe documentar el origen y trazabilidad. Esto es esencial. Es decir, ahí no puede meterse cualquier cosa en modelos de alto riesgo, tiene que estar ya todo el acceso. Luego, facilitar documentación técnica, permitir auditorías, pasar una conformidad antes de comercializarse, garantizarse una supervisión humana y una supervisión también del uso del sistema y un registro de incidentes. Los notarios, como responsables del despliegue, quedan exceptuados
cuando no se dirijan a sustituir e influir una decisión humana, sino a ser un instrumento para mejorar. Es decir, en todos estos sistemas de alto riesgo, si el sistema no adopta la decisión por sí sola, luego veremos una sentencia del Tribunal Supremo sobre una concesión de ayudas públicas basada en inteligencia artificial. Si la decisión no la toma el sistema, sino que la supervisa un responsable del despliegue, es decir, no sustituye e influye la decisión, sino que es un instrumento de mejora, entonces deja de ser de alto riesgo. Por eso lo puede utilizar el notario. Y luego estamos en estos modelos de uso general, los de inteligencia, chat GPT, todos estos, que son modelos de uso general que pueden generar generación flexible de contenidos, formatos de texto, audios, imágenes, vídeos, y entonces estos tampoco son enteramente libres en el reglamento. O sea, el proveedor debe facilitar documentación técnica, procesos de entrenamiento, datos, capacidades, limitaciones, informar a los desarrolladores y usuarios que están interactuando, o sea, advertir, cuidado que usted está actuando con inteligencia artificial, y cooperar con la Comisión Europea y autoridades nacionales. Y luego hay un último grupo también de modelos de uso general con riesgos sistémicos, que son los que podrían influir en desinformación, ataques cibernéticos, discriminaciones a gran escala, impactos económicos, laborales, dependencia de un solo proveedor, manipulación política, o los que usan un gran número de información en las operaciones de entrenamiento, se llaman operaciones de coma flotante, que exceden por el volumen, que podrían trastornar, diríamos, todo el funcionamiento general de la inteligencia artificial o uno de estos sectores especialmente sensibles. Y en estos de riesgo sistémico deben también evaluarse y gestionarse riesgos sistémicos, son pues esto, impacto a derechos fundamentales, desinformación, realizar pruebas y auditorías independientes de seguridad y rendimiento, notificar incidentes graves e implementar medidas para evitar usos indebidos o peligrosos. Es decir, que el mito este de que la inteligencia artificial funciona sola será si se quiere. El reglamento europeo, en principio, lo que está es acotando, diríamos, el funcionamiento para que una acumulación de datos falsos no desborde el sistema, acabando en soluciones también falsas, ¿no? Y, por tanto, el proceso y los datos que se introducen deben estar regulados. ¿Hay sanciones directas desde el reglamento? No, el reglamento no sanciona directamente. Fija unos estándares de actuación, que son estos que hemos visto. Y entonces lo que facilita es al legislador y al juzgador nacional la prueba de si los proveedores, los desarrolladores, distribuidores, responsables de despliegue, representantes, están actuando conforme a este estándar o no están actuando conforme a este estándar. Porque si no lo hacen, entonces es mucho más fácil la prueba de la responsabilidad de la culpa. El notario, como hemos dicho, podría quedar, en cierto modo, responsable del despliegue, salvo cuando lo supervise, pero es que cuando supervisa el notario ya, y siempre, vaya, la posición del notario es la de responsabilidad frente a su cliente, o sea, al requirente, al usuario. Por tanto, lo que es la inteligencia artificial para el notario siempre es un instrumento de ayuda, pero no altera nunca, el notario nunca podrá ampararse en que le ha fallado la inteligencia artificial. Es decir, el notario debe revisar necesariamente los resultados de la inteligencia artificial. ¿Para qué podemos utilizar esta inteligencia artificial? Pues para identificar a los comparecientes. La identificación genérica de comparecientes ya hemos visto que es un tema o prohibido según cómo se haga o de alto riesgo, pero el reglamento distingue entre lo que se denomina verificación biométrica o identificación biométrica.
Y el artículo 3, cuando habla de la verificación biométrica, lo considera una verificación automatizada, uno a uno, que actúa por comparación de los datos biométricos con datos biométricos facilitados previamente. Es decir, yo he dado mis datos biométricos para el documento de identidad y comparo los del compareciente con los del documento nacional de identidad. O bien, por tanto, aquí el responsable de la identificación es el notario y sale de los sistemas de alto riesgo porque el método o la inteligencia se destina a mejorar el resultado de una actividad humana previamente realizada. En todo caso, el notario sí deberá informar cuando no se desprenda del entorno fácilmente que está utilizando un sistema de inteligencia artificial, sí deberá advertir. También en la redacción de las escrituras podría utilizarse la inteligencia artificial. Aquí es importante el considerando 61 que dice: deben considerarse de alto riesgo los sistemas de inteligencia artificial destinados a ser utilizados por los organismos de resolución alternativa de litigios cuando de los resultados surjan efectos jurídicos para las partes. La utilización de las herramientas de inteligencia artificial pueden apoyar el poder de decisión de los jueces o la independencia judicial, pero no sustituirles. La toma final de decisiones debe seguir siendo una actividad humana. No obstante, la utilización de los sistemas de inteligencia artificial no es de alto riesgo para tareas administrativas como anonimización, pseudonimización de resoluciones judiciales, documentos, datos o clasificación. Por tanto, el responsable aquí de la escritura, igual que siempre, vendrá siendo el notario. En cuanto a las operaciones posteriores a la escritura, considerando 53 dice: no entraña riesgo un sistema de inteligencia artificial destinado a realizar una tarea de procedimiento delimitada como un sistema de inteligencia artificial que transforma datos no estructurados a datos estructurados o clasifique en categorías documentos recibidos o los sistemas de inteligencia artificial destinados a mejorar el lenguaje en documentos ya redactados. Por tanto, la elaboración de nuestros índices es obvio que tampoco es elemento de alto riesgo ni de riesgo sistémico, pero en ningún caso la inteligencia artificial puede eximir al notario de asegurar la exacta correspondencia con los índices, tal como impone el artículo 17.3 segundo de la ley del notariado. Y luego puede ser también un repositorio inteligente de jurisprudencia, estudios, publicaciones, etc. Es un clasificador más o menos inteligente, pero que debemos utilizar con mucho cuidado porque puede acudir a legislación ya derogada, puede confundir legislaciones extranjeras y, por tanto, hay que ser especialmente cuidadoso y revisar el resultado. Puede darnos, en principio, una imagen, pero al final el problema lo tenemos nosotros al decidir. Y vamos a ver qué responsabilidades genera la inteligencia artificial. Ya hemos visto la responsabilidad dentro del marco de la Directiva de productos defectuosos, que no se aplica a personas jurídicas y a personas al uso profesional. Pero además también quedan excluidas de esta directiva los programas informáticos libres o de código abierto. ¿Por qué? Porque se entiende que el código abierto es accesible a todo el mundo, se deja para que vaya prosperando y para ir introduciendo mejoras, ¿no? Lo que ocurre es que si este sistema abierto, de código abierto, se utiliza como elemento de otro producto, diríamos, que emplea esta inteligencia artificial, entonces el que lo introduce en este producto sí que acaba siendo responsable frente al consumidor de este producto. Los daños indemnizables son, en esta directiva, con este reglamento
productos defectuosos se indemnizan muerte, lesiones corporales, salud psicológica, daños a bienes, destrucción o corrupción de datos que no se utilicen con fines profesionales. Y lo que hace el artículo 10 es facilitar una prueba del nexo causal entre el daño que es y el de carácter defectuoso, es decir, establece una presunción de causalidad cuando exista compatibilidad entre el carácter defectuoso y el daño causado. Y a partir de allí facilita la prueba. Pero esto en relación a los productos defectuosos. Pero, en otro caso, los tipos de daños previstos que sean distintos, como pérdidas económicas propiamente dichas, ataques a la intimidad o la discriminación o otros regímenes de responsabilidad, se rigen por la ley nacional. O sea, el reglamento deja abierto el camino a la ley nacional. Dice el considerando 9, con arreglo al derecho nacional de los Estados miembros, una persona perjudicada podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios sobre la base de la responsabilidad contractual o por motivos de responsabilidad extracontractual que no implique responsabilidad del fabricante por carácter defectuoso de un producto. Dichas disposiciones de derecho nacional que también sirven para alcanzar, entre otras cosas, el objetivo de una protección eficaz de los consumidores y otras personas físicas y no deben verse afectadas por la directiva. Dejemos, pues, la responsabilidad de productos y vamos a la protección dispensada por el derecho nacional. Claro, los dos grandes mitos de la inteligencia artificial son la autonomía del sistema y la opacidad del sistema. Dicen, hay un artículo que conviene leer en materia de responsabilidad, que es 4 abogados de Uría Menéndez, Dayo, Seijo, Garre y González, que hablan de esta autonomía del sistema. Y dice, bueno, en la medida en que el sistema se puede alimentar a sí mismo, dicen, es la primera tecnología de la historia de la humanidad capaz de evolucionar por sí misma sin intervención humana, claro, entonces no habría humanos responsables detrás. Y la opacidad es que la mente humana es imposible comprender, queda fuera de sus posibilidades comprender el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. Esto es lo que se llama efecto black box o caja negra. Bien, nosotros ya hemos visto, y de momento, la evolución de la inteligencia artificial es impredecible, y sobre todo a partir de los chips cuánticos, porque aumentan la capacidad de cálculo muchísimo, entonces no sabemos la evolución. Hoy por hoy, lo que es cierto es que eso es una exageración, es decir, la inteligencia artificial puede ajustar parámetros internamente, pero no rediseñar su arquitectura ni generar objetivos propios. Por tanto, ni tanta autonomía ni tanta opacidad. O sea, si en un sistema de estos, tal como hemos visto que se construye, vamos rascando al revés, llegaremos hasta el origen y llegaremos hasta entender perfectamente el sistema. Por eso dice Gemma Galdón, la caja negra solo busca mantenernos alejados y alejar la responsabilidad subjetiva. Por tanto, son los humanos los que hoy por hoy programan la inteligencia y la opera, y vemos en el reglamento pues que siempre se mueve dentro de límites controlables tanto en los datos de entrada como en una constante evaluación. En cuanto a la forma de fijación de esta responsabilidad, hay unas recomendaciones del Parlamento Europeo que están en discusión, que no han visto la luz, que proponían un sistema de responsabilidad objetiva y acompañado de un seguro obligatorio. Seguramente la responsabilidad civil objetiva, y es lo que se está analizando, sea excesiva. Es decir, y que los grandes operadores de inteligencia artificial están moviendo los peones para evitar un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, de resultado, y pasar a uno de responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia. ¿Por qué? Porque es obvio, tanto por parte del fabricante, por tanto, como
por parte del usuario que la inteligencia artificial tiene un estándar, diríamos, de error. Y, por consiguiente, este estándar de error no se corresponde con un sistema de responsabilidad objetiva. Usted sabe que cuando utiliza una inteligencia artificial, el resultado puede no ser absolutamente correcto. Y, por consiguiente, deberíamos ir hacia otros modelos. Es más, si usted impone un resultado de responsabilidad objetiva, es posible que la inteligencia artificial no pueda prosperar. Y eso es lo que hoy, en estos momentos, está en tela de juicio. En cuanto a la fijación de los responsables, pues claro, no solamente está el fabricante, tenemos también el responsable de la actividad que responderá con arreglo a Lex Artis, a los estándares de conducta más frecuentes. Lo que ocurre es que esta responsabilidad, que en principio deberíamos entender que nuestro sistema es mancomunada, puede incidir fácilmente dentro de lo que se llama la doctrina de la solidaridad impropia. Es decir, cuando en una sentencia es imposible, al menos en principio, determinar qué parte de responsabilidad puede atribuirse al fabricante y qué parte de responsabilidad puede atribuirse al usuario, el tribunal puede optar por la solidaridad y ya se distinguirá con posterioridad, que es lo que, ya digo, se denomina responsabilidad impropia. Y después, otro tema también es que se pueden diseñar sistemas de inteligencia artificial que funcionen automáticamente dentro de unos límites sin intervención humana. Entonces, claro, aquí tampoco habría capacidad para, no podríamos demostrar ni autoría, ni culpabilidad, ni nada. Pero yo creo que ahí el tema está en la generación del riesgo. Es decir, el que genera el riesgo sí que puede incurrir en una responsabilidad si este riesgo es excesivo. Vamos a perfilar un poquitín más la responsabilidad, no sé cómo vamos de tiempo, entre el... Pues la responsabilidad del proveedor es una responsabilidad subjetiva, con el artículo 1101 del Código Civil, y esta responsabilidad tiene que moderarse con esta idea de la previsibilidad, es decir, este factor de aleatoriedad. Tiene obviamente problemas de prueba, dificultad de establecer la relación de causalidad, pero el sistema, el ordenamiento jurídico da formas sobradas en la ley de enjuiciamiento para invertir carga de la prueba, para establecer presunciones judiciales, tienen métodos suficientes para ligar, diríamos, la causa y el efecto. Hay una serie de previsiones contractuales en materia de acotación de responsabilidad, de límite de responsabilidad, de control del resultado entre fabricante y proveedor, que a veces puede llegar incluso a difuminar estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque, partimos de este factor de imprevisibilidad y entonces el fabricante tiene una responsabilidad, pero también el usuario o el responsable del desarrollo puede tener una responsabilidad en la ejecución y a veces incluso llegar a confundirse o a difuminarse la responsabilidad del fabricante por una responsabilidad del usuario. O sea que ahí hay un terreno que necesariamente luego voy a pasar en la conferencia y está todo esto desarrollado. Y en principio, en cuanto a la responsabilidad extracontractual, pues podríamos decir lo mismo. El notario, ¿cómo está o qué responsabilidad tendrá en el uso de esta inteligencia artificial? Bueno, ya sabemos que la responsabilidad del notario, Fernández Bofill y Fernández Tresguerres, entienden que no es responsabilidad contractual porque la prestación del ministerio del notario es obligatoria. Pero bueno, esto queda muy bien
entre nosotros, pero los tribunales no creo que le hagan mucho caso al razonamiento. Entonces, la inteligencia artificial es un coadyuvante y, por tanto, la responsabilidad viene siendo del notario. La identificación biométrica, ya hemos dicho que iba sobre esto, pero aparte tenemos unas responsabilidades que estas son reflejas, derivadas del reglamento y de las que seguramente no debemos ser conscientes, que una ya está vigente desde el 2 de febrero de 2025, que es la alfabetización en materia de inteligencia artificial de todo el personal de las notarías. Es decir, que hay que formar al personal en este terreno. Luego, hay que informar al cliente del uso de que se estaba empleando esta inteligencia artificial. Hay que respetar la decisión del otorgante de no someterse a un procedimiento de inteligencia artificial y conservar documentos y datos y respetar las normas de protección de datos. En cuanto a la redacción de los textos, no hay otra redacción que el notario. Responsabilidad penal, difícilmente puede incurrir el notario en responsabilidad penal, si no sea que también está de moda por la revelación de secretos, propiedad industrial. Y aparte habrá que probar siempre la auditoría o complicidad. Y vamos a analizar que tienen su interés 4 casos judiciales en materia de responsabilidad de inteligencia artificial. Uno es la sentencia de la Sala de lo Contencioso de 11 de septiembre de 2025. La cuestión debatida era determinar la procedencia o no de facilitar el código frente a la aplicación informática para determinar si se cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiario del bono social. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Que el derecho al acceso a la información va más allá de ser un principio rector de la actividad administrativa, que es un derecho subjetivo y que es ejercitable como tal derecho subjetivo. Que el riesgo derivado de las decisiones automatizadas tiene que compensarse y que hay que poder comprobar la conformidad del sistema algorítmico con las previsiones normativas. Otro caso, Benavides versus Tesla. Este es conocido, un vehículo Tesla atropella a una persona, tal. El usuario de Tesla dice que en aquel momento tuvo una distracción porque se le cayó el teléfono y tal, pero condenan al final a $200 millones a Tesla porque el señor Musk había dicho que era tan perfecto el sistema que podía detectar cualquier cosa, incluso una nave espacial, un trozo de metal, es decir, en la carretera, es decir, que se había inducido al usuario a confiar excesivamente en la inteligencia artificial. El caso Rain versus Chapman, GPT y Sam Altman, que Sam Altman es el dueño, que es el caso de este suicidio de este joven de 16 años, al que ChatGPT no solo le fue siguiendo su proceso, diríamos, que le ayudó activamente a explorar métodos de suicidio, sino que al final, incluso cuando le muestra la soga y el nudo corredizo, pues le da una afirmación amistosa y acaba, pues todos sabemos cómo fue el final. El caso que tenemos ahora contra Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, que ha dicho que las cámaras de gas y las cámaras de Auschwitz que no se destinaron al exterminio de judíos, sino que Ciclón B tenía por función la desinfección del tifus y que los coeficientes de cianuro de hidrógeno no eran suficientes para matar. Aquí veremos cómo acaba la Fiscalía de París. Francia es el país con mayor número de judíos de toda Europa, ya va detrás y nos dará la pauta de varias cosas. Y ahí veremos bastante sobre la inteligencia artificial. Primero, si el algoritmo es realmente una caja negra o no. Es decir, veremos si la presión del lobby judío arroja luz sobre la caja negra. Si se puede imputar penalmente a quien está detrás y si realmente se pueden embridar o no los contenidos de inteligencia artificial o los proyectos. Tenemos también abierta una polémica en lo que son los sistemas de armas dirigidas por inteligencia artificial, si un determinado ejército puede programar
armas, cuyo objetivo final solamente sea ganar la guerra, pero que no establezca limitaciones en cuanto a los medios. Y entonces volveríamos aquí al problema de la creación de los riesgos. Es decir, si pasa por arrasar una ciudad y lo decidió, pues realmente el creador del riesgo seguramente será el responsable. Y acabo explicando qué situación tiene o dónde está el centro tecnológico del notariado en relación a las aplicaciones de inteligencia artificial. De momento estamos en el índice único informatizado por inteligencia artificial. Están entrenando un sistema de captura de datos. Una primera fase abarcaba un 70% de los documentos más frecuentes. Ahora ya estamos en un 90%, siempre hay documentos más complejos con los que tiene, diríamos, más dificultad. Pero una cosa a destacar es que no introduce el documento todo entero, sino por campos semánticos. Es decir, analiza comparecencia, intervención, y eso ayuda mucho a la inteligencia artificial, cuando está dentro del campo semántico, a clasificar, diríamos, y a sacar el significado del contenido. Luego, la elaboración el problema que se están encontrando es lo que precisamente decía antes, que la inteligencia artificial nunca les dice esto no lo sé hacer, o sea que siempre acaba dando un resultado. Luego, la elaboración de una lista de preguntas más frecuentes, facts, que se filtran también, o se está operando a través de estos sistemas RAG, que son ya especializados y que entonces son... Aquí será más fácil hallar preguntas frecuentes de los notarios. También la elaboración de una base de datos de incidencias ya resueltas, o sea, incidencias que han experimentado notarios y que ya han sido resueltos por la Dirección General o por los tribunales, y entonces por similitud, pues mire, este caso es semejante a tal. Y esto también, el portal estadístico, que ya no solamente será para los notarios, sino dirigido al business to business. O sea, y luego ayudas para la confección del documento, que es lo que decía, para que el documento no contenga errores materiales. Bien, y a modo de resumen, pues podríamos decir que hoy por hoy la inteligencia artificial nos está proporcionando una verdad estadística más o menos depurada, pero la verdad genuina puede ser estadísticamente irrelevante y entonces se nos escapa. Por tanto, nuestro lema es aquel típico de confiar y comprobar, que es lo que debe hacer el notario. Muchas gracias. Bueno, y la verdad que la primera parte de la conferencia a mí de momento me ha dejado tranquila, porque digo, la inteligencia artificial, por lo menos la notarial, no nos va a convertir en HAL 9000, ¿no? La computadora de 2001, no dice en el espacio, ¿no? Que realmente... Pero sí, yo te quería hacer una pregunta en relación, por ejemplo, porque ocurre también ahora con el tema de las traducciones, ¿no? Ya encontramos alguna vez algún documento que algún compañero dice, he traducido a través de, porque al final lo traduce a través de un mecanismo de inteligencia artificial, entiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto ahí estamos utilizando o está el compañero que está utilizando un instrumento? No hay un conocimiento directo de la lengua por parte del notario. Entonces, ¿esa utilización a día de hoy sería posible o no sería posible? ¿Qué es lo que opinas? Bueno, depende del grado de responsabilidad que tenga el notario en el documento. Pero si el notario tiene que responder de la identidad exacta de una determinada copia con una determinada matriz, no se puede escudar en la inteligencia artificial. Pero es que además no hay más que hacer una prueba. Para el que desconoce un idioma, la traducción de la inteligencia artificial, que cada vez es mejor. Nosotros empezamos en el Colegio de Barcelona a traducir catalán-castellano
utilizando la misma base de datos y ampliando la base de datos que el periódico. El periódico es un periódico conocido por todos que hacía las 2 ediciones, pero hablo de hace 25 años. Y ahí empezamos, claro. A medida que va reuniendo datos y contextos, y realmente los contextos los manejan muy bien, cada vez las traducciones son de mejor calidad. Pero tú se lo das a un nativo y claro, el nativo evidentemente se da cuenta de que lo que tú no has visto porque no dominas el idioma, él le rechina y se da perfecta cuenta. Por tanto, un caso más, es decir, yo puedo decir que esto lo ha hecho la inteligencia artificial, pero sobre todo no responder de la identidad de los 2 textos, ¿no? Pero independientemente de eso, la responsabilidad, evidentemente, es la del notario. No, claro, es un instrumento, pero el notario no puede eximirse de su responsabilidad, es que no. Y entiendo que con eso va a pasar con todos los instrumentos de inteligencia artificial que vayamos utilizando, ¿no? En la medida de ese concepto que da, porque no hay una responsabilidad, digamos, objetiva, ni mucho menos, sino la responsabilidad por el producto defectuoso. No, la segunda opción, ¿no? Que es la que se la contractual. Pero claro, es que la legislación notarial va por encima. Va por encima. Es decir, el notario lo que no puede decir, oiga, mire, es que hay una inteligencia artificial que me dice, bueno, puede decir que se lo dice la inteligencia artificial. Lo que no puede es ocultar que se lo ha dicho la inteligencia artificial y hacerlo pasar como una traducción fidedigna. Porque entonces sí que el responsable es él. Si él dice, mire, una inteligencia artificial, las inteligencias artificiales van bien para traducir porque dan contexto. Y eso es indudablemente sí, pero hoy por hoy todavía muchas inteligencias artificiales, solo hay que hacer una prueba. Tomamos en Internet un texto en inglés o en alemán, el idioma que sea. Tradúcemelo al español. Cuando nosotros leemos el texto en español, ¿verdad que no encaja y que nos rechina? Pues ese es hasta donde llega la inteligencia artificial. De hecho, con un tema reciente, simplemente por comprobar lo que entendía, recientemente tuvimos aquí en el colegio, con la transparencia, el propósito de transparencia y demás, y entonces si uno consulta con inteligencia artificial el acta de transparencia, la primera, la inteligencia de Google te dice, el acta de transparencia la paga la entidad financiera. Digo, vamos partida, porque el acta de transparencia es gratuita. Entonces, claro, dependerá de dónde se nutren esos datos. Hasta porque a mí ya me ocurrió alguna vez que vino algún cliente y dice, bueno, esto que estamos haciendo ahora, esto lo paga el banco, ¿no? Digo, ¿cómo que lo paga el banco? No, es gratuito, lo gratuito no lo paga nadie. Dice, no, que Google me ha dicho a mí que es... Claro, ese es el tema. Es que no hay más que comparar. Yo utilizo, o tengo aquí en el Copilot, es una. ChatGPT, Gemini, Meta, AI, Perplexity y LeChat, que es Mistral, que es el francés, que es lo que a mí me gusta porque yo soy europeo. Entonces, yo le pregunto la misma cosa al chat, ¿no? Y claro, me da resultados distintos. Ahora mi esposa me va a reñir, pero un día nos dejamos un grifo abierto 3 días y llegamos a casa. Y digo yo, ¿cuánta agua habré consumido? Y le pregunto a uno y me dice, 140.000 litros cada día. Le pregunto al segundo, 13.000 o 14.000 litros cada día. Y voy a la compañía de aguas al día siguiente y me dice, no, en los 3 días ha consumido usted 13.000 litros, que son muchos litros, pero no son 140.000 diarios. Estamos todavía muy lejos. Y luego lo grave de la inteligencia artificial, y yo creo que es que puede morir de empacho de datos. Es decir, si no se filtran los datos de entrada bien filtrados, al final esto es estadístico. O sea, a ver, hay una frase que es vital en inteligencia artificial. La inteligencia artificial no aprende de la realidad. La inteligencia artificial aprende de la estadística. Entonces,
realmente si los datos con los que elabora la estadística, por los métodos que por eso he tenido tanto interés en explicar la técnica por la que se llega al cribado o al almacenamiento y tratamiento de estos datos, si los datos son inexactos, acabará cribando datos inexactos. Y si le pongo un algoritmo que le diga a la inteligencia artificial, mira, desecha todo lo que sean, diríamos, las manifestaciones o que acepten el hecho del holocausto y solamente acéptame el negacionismo. Al final me dirá que los sistemas de Ciclón B eran para el tifus y no para eliminar a la población judía, no para el genocidio. O sea que, claro, influye mucho el dato que entra, influye también luego el algoritmo con lo que excluye y lo que deja dentro. Y lo que sí hace es entender la frase, el significado de las frases que tiene almacenadas. Pero el contexto es mucho más difícil por eso, porque el contexto, el sistema de inteligencia artificial lo saca de la estadística, de los datos almacenados y no de la realidad. O sea, no aprende de la realidad, aprende de modo. Y ahí se llegará, y cuantos más datos, seguramente más cerca estaremos de esta verdad, pero también puede haber un cierto fracaso por empacho de malos datos, diríamos. Yo quiero felicitar efusivamente a nuestro ponente porque ha tenido la virtud de hacer aterrizar esta cuestión. Y a los que somos profanos, pues al menos a mí me ha hecho entender perfectamente la realidad técnica, la jurídica y ha desmontado el mito en el que yo hasta ahora también estaba inmerso y ahora pues veo que esto es una realidad que nos atañe y cómo se aplica concretamente al ámbito notarial, que es la función de nuestra cartera. En tanto entra alguna pregunta por el chat, si tenemos en la sala alguien que quiere intervenir, en concreto el doctor Juan Carlos, que es de la Universidad de Cádiz, cuando quiera, por favor. Sí, hace la pregunta. Cuando a la función de notario, cuando se le presenta un contrato automatizado a la revisión de esos elementos esenciales del contrato, ¿no? Porque a mí lo que me viene a la cabeza es que debería haber una revisión por parte, ¿no?, de un perito, ¿no?, auditor de esos algoritmos para comprobar esa redacción, ¿no?, si ha sido ajustada a la legalidad, si todo. Quería preguntarle cómo podría ser esa intervención, ¿no?, del notario ante esos supuestos. Pues, a ver, lo que se entiende por contrato automatizado es el contrato que no solamente la confección obedecería a un sistema informático, sino también la ejecución. Es decir, que da constancia de que ha entrado en el registro esta escritura y en aquel momento desembolsó el precio. Ese sería el sistema. Claro, todos estos sistemas en el estado actual pueden funcionar para la vida corriente a quien le funcionen, pero es que a los notarios, antes, ahora ya no lo soy, pero a los notarios les pagan para garantizar un resultado. Y si el resultado no sale, aquí el responsable único es el notario. Por eso el notario está en un nivel y el documento público está en un nivel y el documento privado está en otro nivel distinto. Es realmente por eso, porque uno habrá dado este vistazo o habrá hecho esta última inspección que no ha hecho un sistema automatizado, que además, ya digo, puede estar influido por muchos datos falsos que hayan entrado en el sistema y que esté procesando datos falsos. No sé si esto responde a la pregunta. Sí. Gracias. Bien, pues si no entra ninguna otra pregunta, sí queríamos recordarles que la sesión ha sido grabada y será publicada en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, que invitaremos al ponente a que su maravillosa presentación la lleve a cabo por escrito a la colección Cuadernos CDNIC, colección en la que les recuerdo que acaba de publicarse el número 7, que se refiere precisamente a Derecho Internacional Privado, Legislación Civil Española y Derecho Interregional a cargo del doctor Quinza Redondo de la Universidad de Valencia, y que tenemos en prensa el número 8 de la colección,
sobre la jura de la nacionalidad en España, análisis del proceso de notarialización a cargo de la doctora Ortiz Vidal de la Universidad de Murcia. La próxima actividad será ya, Dios mediante, el año próximo, el 12 de febrero del 2026, y será la tercera ponencia del programa formativo sobre la excepción de orden público en la aplicación notarial del derecho extranjero, que impartirá pues don Jesús Leonard Castro, que es notario de Madrid. Y sin más, pues devuelvo la palabra al otro presidente para que clausure. Gracias. Reiterar el agradecimiento a don Enrique Brascós por habernos aclarado muchos conceptos y la verdad a mí me ha parecido absolutamente apasionante. Seguro que ha ocurrido así con los demás asistentes, tanto presentes como virtuales, porque la virtualidad está en el día a día. Y nada más, despedir la sesión y yo creo que como ya estamos en diciembre y así se puede decir aquello de feliz Navidad o felices Pascuas, como le gusta decir al decano de nuestro colegio. Pues nos emplazamos para la próxima sesión en el año que viene. Muchas gracias a todos y que tengan una noche.